¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast número 4. Sí, ya estamos en el número 4. Ni siquiera yo me lo puedo creer porque pensé que iba a ser el primero y que no iba a ser ninguno más, pero pues aquí estamos. No sé ni por dónde comenzar, pero creo que he de admitir que estoy cagándome de miedo. Normalmente no estaría con miedo, no suelo ser una persona que se ponga nerviosa ni que se sugestione fácilmente, pero más adelante van a entender por qué estoy tan acojonado. Pero bueno, sin más que decir, comenzamos. Apaguen las luces, cojan una mantita, algo de beber y comer, así como yo como siempre, con cerveza en mano. Y con las luces apagadas también para entrar ahí en sintonía y en ambiente. Y como he dicho antes, aunque me esté cagando de miedo, porque ahora mismo estoy solo, pues ya está, así va a ser, soy masoquista. Este es un tema que me han sugerido mucho. De hecho, cuando hice yo la encuesta en Instagram, creo que el 50% de personas sugirieron este tema. Así que pues lo lanzo ahora mismo. Es un tema bastante amplio, de hecho. Así que muy probablemente voy a hacer una segunda parte o incluso una tercera, para no extender demasiado este episodio, para que estén en torno a los 20 minutos o por ahí, y no aburrir a la gente con mi voz. ¿Cuál es el tema? Muchos se preguntarán, ¿no? Porque todavía no lo he dicho, estoy hablando pero no lo he dicho. Y es sobre el tema paranormal. Pero no paranormal en un ámbito general, porque paranormal pues puede abarcar muchas cosas. En este caso es paranormal, pero enfocado, ¿cómo podría decirlo? Ligado a las presencias del más allá, por así decirlo, ¿no? Llamémosle, no sé, fantasmas, espíritus, espectros, como quieran llamarlo, pero creo que ya se entiende la idea. Entonces, este primer episodio va a abordar eso y los siguientes probablemente otras cosas en torno a lo sobrenatural. Este tema también es muy subjetivo, muy debatido. Hay tanta gente escéptica como gente crédula. Entonces también sería difícil abordar este tema desde la objetividad. Y hasta donde tengo entendido yo, no es un tema que tenga una base científica comprobada y por supuesto pues tampoco aceptada. Pero es lo que creo yo. Realmente no he investigado. Voy a hablar simplemente desde lo que yo creo, desde mis experiencias. Y eso, porque al final pues lo único que tenemos son evidencias, ¿no? Anécdotas, evidencias o cosas que hayamos experimentado nosotros mismos. Sobre mi niñez, yo desde muy pequeño, creo que desde que tenía 4 años, vivíamos pues en una zona donde habían construido exactamente, y cuando digo exactamente es que literalmente habían construido las casas al lado del cementerio, es decir, tan cerca, tan literal es esto que uno podría ver por la ventana detrás de la casa, como por decir el patio, y veías directamente el cementerio, veías las tumbas, veías pues el cementerio como tal. De hecho, lo único que separaba el cementerio de las casas era un muro, pero es que de ahí en más literalmente estaban pegadas. ¿Y qué pasaba? Que habían construido no solamente al lado, sino que parte de la zona en la que habían construido pues también era cementerio, ¿no? Que pues evidentemente se habían llevado a toda esa parte y habían construido, lo que quiere decir que básicamente esas casas se han construido encima pues de... A ver, no voy a decir de muertos o cuerpos, porque evidentemente se quitan de ese lugar, pero es que digamos que de alguna manera lo que hubo allí pues fueron espíritus, no fueron cuerpos, y de alguna manera quedó como alguna energía, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Toda la gente allí del lugar, los vecinos, siempre reportaban, ¿no?, haber visto cosas extrañas como espíritus, sombras en sus casas, de hecho en las calles también. Y ya evidentemente eso no era normal, ¿no? Si uno o dos a lo mejor lo decían, pues era algo puntual, pero que todos lo dijesen y lo reportasen de la misma forma, pues ya daba un indicador, no había una tendencia de que evidentemente algo estaba pasando allí. Yo, como era muy pequeño, yo la verdad es que no vi nada. Nunca vi nada, nunca escuché nada. O bueno, escuchar sí, pero es que escuchar también es muy relativo, ¿no? Porque yo puedo escuchar algo y podría asumir que es cualquier otra cosa. No le podría atribuir ese ruido a algo del más allá. Entonces,
es muy subjetivo eso, ¿no? Me hubiese encantado a lo mejor ver algo de niño, aunque a lo mejor me hubiese traumado, pero quizá podría contrastar un poco mejor lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Ahora que soy adulto. Y lo interesante de todo esto que voy a decir es que, como he dicho hace un momento, yo jamás en la vida había visto nada hasta... Pero bueno, es algo que voy a contar más adelante. Continuando con la historia de cuando era niño, yo antes de vivir en esa casa, que era la casa de mis abuelos, esta que estoy contando ahora del cementerio, vivía en una casa que estaba como en el centro de una zona de Perú que se llama Callao. La gente de Perú evidentemente la conoce. Y esas casas del centro, del Callao antiguo, generalmente, pues valga la redundancia, son bastante antiguas, ¿no? Son bastante tétricas. De hecho, algunas son en madera. Y tengo recuerdos muy vívidos. Yo, de hecho, creo que tenía 3 años cuando vivía ahí. Y tengo recuerdos muy claros que en ocasiones yo dormía pues con mis hermanos, porque mis hermanos yo no los veía tanto porque trabajaban, sobre todo a mi hermana, ¿no? La veía muy poco, entonces algunos fines de semana me quedaba yo a dormir con ella. Porque bueno, mis hermanos, es decir, siempre han sido como padres también. Lo siento, cerveza. Y eso, yo me quedaba a dormir siempre algunos fines de semana con mi hermana y siempre recordaba algo. Cuando apagaba las luces para dormir, siempre, y digo siempre, escuchaba una música en piano, pero muy tétrica, no sabría qué compararlo. A lo mejor si encuentro algo, pues lo pongo por ahí en postproducción, como para que se den una idea, pero imagínense, una música en piano con notas muy largas entre sí, súper tétrica, y siempre la escuchaba yo al dormir, y la escuchaba tantas veces que una noche le dije a mi hermana, ¿escuchas eso? ¿Esa música en piano? Y claro, se lo preguntaba porque claro, ya me causaba demasiada intriga, ¿no? ¿Por qué siempre sonaba justo cuando apagaba las luces? Y me decía que no escuchaba nada. Y yo, pero está sonando, ¿no escuchas eso? No escucho nada. Me decía ella, y a mí me parecía rarísimo, ¿no? A lo mejor en ese momento, como eres niño, pues lo dejas pasar sin más. No entiendes que se trata de algo, pues, sobrenatural, por así decirlo, ¿no? Tú entiendes que es algo, pues, normal, algo físico, algo que está sucediendo, pero aún así en tu mente de niño inocente se te hace raro. Entonces, pues eso, es algo que ahora de grande, que ya como que lo estoy analizando, me doy cuenta de que era algo bastante inusual, que a día de hoy pues me pone un poco la piel de gallina. Y eso, lo otro que pasaba era que ya de grande también mi madre me decía que yo de pequeño pues le hablaba a la pared, le hablaba a las cosas o hablaba solo, pero como si yo estuviese hablando con alguien más. Y obviamente mi mamá me miraba, me analizaba, y después de un rato que veía que evidentemente no hablaba con nadie, me preguntaba ¿con quién hablas? Y dice que yo señalaba algo, ¿no? Estoy hablando con este niño. Yo eso sí que no lo recuerdo. Creo que si lo recordase sería bastante chungo, como dicen por esta parte del mundo. Así que pues mejor no recordarlo. Pero creo que esto de hablar con las cosas, con las paredes, o hablar solo cuando se es niño es algo que casi todos hemos pasado por eso, ¿no? De hecho, que si preguntan a sus abuelos, a sus padres, les dirán que evidentemente han pasado por lo mismo. Y eso también pues es otra tendencia, ¿no? Es otro indicador de que algo raro pasa allí, ¿no? Porque como dije antes, si fuera una que otro niño, son casos puntuales que no te dicen nada específico, pero si son tantos niños, pues algo hay ahí que evidentemente no se puede explicar. De hecho, volviendo a cuando yo vivía en esta casa que estaba al lado del cementerio, muchas veces nosotros de pequeños con los amigos de ese momento nos metíamos al cementerio. Siempre esperábamos que el guardia, porque había un guardia allí en la puerta, esperábamos que se distrajese o que se fuera como para otro lado y nos metíamos al cementerio, ¿no? Y nos perdíamos por ahí entre árboles y cosas. Y a pesar de eso es que nunca vimos nada tampoco. Yo por lo menos no vi nada nunca. De hecho también por ese entonces se decía, ¿no? Esas típicas... ¿cómo se dicen estas cosas? Se ha olvidado el nombre. Como rumores, ¿no? Cosas del barrio. Se decía que si te ponías la legaña
Legaña, sí es legaña, ¿no? Lagaña, bueno, eso. Si te la ponías en el ojo, tú podías ver lo que veía el perro, porque pues siempre se ha dicho que los animales, ¿no? Los perros, los gatos y en general cualquier animal tiene la capacidad de ver lo que no podemos ver los humanos. Entonces se decía eso, ¿no? Te pones la lagaña del perro en el ojo y en teoría pues puedes ver todo lo que él ve que tú no puedes ver. Lo intentamos algunas veces con amigos, que de hecho era bastante asqueroso. Pero tampoco vimos nada, ¿no? Es simplemente por matar esas curiosidades que tenemos de niño. Y así muchas cosas, muchas historias que muchas de ellas no las recuerdo. Pero esto me trae de nuevo a mis abuelos, ¿no? Bueno, mis abuelos que tengan paz allá donde estén, que de hecho ya no tengo abuelos, ni paternos ni maternos. Pero siempre recuerdo las historias que me contaba mi abuela materna, sobre todo, ¿no? En esa casa tétrica, porque por ese entonces también ya todos en casa trabajaban y casi siempre me quedaba yo con mis abuelos, ¿no? Y la que más me acompañaba era mi abuela. Y es que yo me podía pasar horas, de verdad, horas de horas escuchando a mi abuela, porque una mujer muy elocuente, la verdad. Y siempre me contaba historias de ella cuando era pequeña, ¿no? Cómo era la vida cuando ella era joven, en sus tiempos, cómo había cambiado el mundo y muchas cosas. Y siempre me contaba también historias de cosas raras que le habían pasado a ella, o que había visto también. Claro está que en ese entonces, como uno es niño, pues le da miedo, sí, pero como no tiene ninguna experiencia real, es decir, que no ha vivido nada parecido, pues como lo entiendes como si fuera una historia nada más, a lo mejor como un cuento, como algo que no es real. Cerveza otra vez, lo siento. Y eso, mi abuela siempre me contaba que antes, cuando vivía ahí con sus hijos, antes de que llegase yo y mi mamá, mi papá, mis hermanos, una historia que recuerda era que uno de mis tíos estaba durmiendo en el segundo piso de la casa, porque mis abuelos siempre han vivido en la planta baja, que un día mi tío estaba gritando, pero totalmente loco, desencajado en sí mismo. Y sube mi abuela. Y para cuando está subiendo mi abuela, pues mi tío corre y se lanza como para un balcón que daba una especie de patio central de la casa. Una casa bastante rara en cuanto a su arquitectura, la verdad. Entonces se lanza y pues cae como cualquier cosa, ¿no? Porque evidentemente no había planeado lanzarse, se lanzó como para salvar su vida, por así decirlo. Entonces pues se lanza y cuando ya lo ve mi abuela en el suelo, lo ve que es totalmente pálido. Imagínate, mi tío era negro, él tampoco está ya, y que lo vea pálido es que... ¿qué habría visto? Entonces lo ve pálido y dice mi abuela que incluso casi que botaba espuma por la boca de lo asustado que estaba. Y bueno, a mi tío lo llevan pues al salón, a la sala, y tratan de tranquilizarlo y tal. Y ya cuando está un poco más tranquilo, le preguntan qué había pasado, porque hasta ese momento no hablaba, no articulaba ninguna palabra. Y mi tío cuenta pues que vio una mujer de blanco. Mi tío estaba durmiendo y que vio una mujer de blanco justo al pie de su cama. Y que pensó que era o mi madre o mi tía o mi misma abuela. Pero no, de hecho no era ninguna de esas personas, y cuando le pregunta quién es, no responde nada. Entonces eso hace que mi tío se levante y que mire, y se dio cuenta de que esta mujer de blanco era casi translúcida y que no tenía cabeza. Entonces ahí es que mi tío pues ya empezó toda su locura, ¿no? Sale despavorido, que salta de ese balcón y tal. Y bueno, esa es más o menos la historia que me contó mi abuela, ¿no? Entre decenas, docenas o cientos quizás de historias que me contó en ese entonces, que no recuerdo todas. De hecho también me contó muchas historias de brujería, pero bueno, no las voy a tocar aquí porque no, como dije, para no extender demasiado. Ya eso lo dejaré para otro tema que no tiene tanto que ver con esto de espectros y fantasmas. Muchas historias de muchas cosas que le ha pasado a mi abuela, ¿no? He de decir, por lo menos para la gente de otras partes del mundo que me escuchan, Perú es un sitio, es un país donde hay mucha cultura de chamanería, de brujería, mucha cultura, mucha cultura ancestral de este tipo de cosas, ¿no? De magia negra, magia blanca, de ritos, rituales. Entonces es bastante común por allá ese tipo de cosas, ¿no? Que igual hay gente escéptica, gente que cree, pues eso ya dependerá de cada quien.
Y bueno, viendo contando un poquito de estas experiencias, voy a contar una experiencia que me pasó a mí. Ya esto sí es algo que me pasó a mí. Eh, mm, a ver, es que de verdad me genera cierto desconcierto porque yo hasta hace poco es que jamás había visto nada. Todo lo que yo sabía sobre el tema sobrenatural referente a fantasmas y este tipo de cosas eran simplemente anécdotas que había escuchado otra gente, pero nunca había experimentado nada. Y claro, hay una cosa muy cierta: alguien te puede decir algo y tú hasta que no lo vives pues no lo crees al 100%. No quiere decir que la otra persona esté mintiendo, pero es que es así. Mientras no experimentemos por nosotros mismos, es que hay una parte de nosotros que todavía tiene como cierta duda, ¿no? Entonces, pues me pasó a mí. Y ya he de decir que dudas no tengo. A ver, yo tampoco sé exactamente qué fue lo que vi. No sabría darle una explicación pues ligada al mundo científico. Simplemente sé que lo viví y como lo viví pues sé que es cierto. Pero bueno, vamos a ello. El año pasado, el verano del año pasado, exactamente no, creo que fue septiembre, no estoy muy seguro. Pero bueno, el punto es que con un grupo de amigos nos fuimos de vacaciones a Alicante, a Torrevieja, un pueblo. Bueno, no es un pueblo, es más un lugar de veraneo, no un lugar con playa, porque para la gente que no sepa, pues Madrid no tiene playa y toda la gente de Madrid pues se va a vacacionar al sur o al norte. No sé dónde está Alicante, pero bueno, el punto es que nos fuimos a vacacionar a Alicante, a casa de un amigo que tiene por allí, y estuvimos allí una semana. Todo bastante guay de momento, todo muy chévere, no había pasado nada. De hecho nos pasamos cada día bebiendo, despiertos hasta la madrugada, conversando, disfrutando. Y creo que al tercer día, si no me equivoco, estábamos en el salón, en la sala, ahí bebiendo, conversando y tal, pasándola bien. Estábamos con las luces apagadas, pero había una luz de un pasillo pues que alumbraba, ¿no? O sea, como para ver un poco por lo menos. Entonces era una luz que daba un ambiente chill. El salón estaba separado de la cocina por un muro. Creo que esto le llaman cocina americana, ¿no? Cuando hay como una especie de muro que forma como un minibar que separa pues la cocina del comedor o el salón. Bueno, estábamos ahí en el salón. Yo no sé cómo explicarlo. A ver, yo estaba sentado. Yo estaba sentado y digamos que la cocina está de mi lado izquierdo. Entonces, la amiga que yo tenía, que estaba mirando directamente a la cocina porque estaba sentada de manera frontal, su cara daba directamente a la cocina, estaba a mi derecha. Y entre tanto que hablábamos ahí bebiendo y tal, en un momento volteé a mirarla y vi que estaba mirando fijamente a la cocina. Su expresión no denotaba miedo, pero sí un poco de sorpresa, ¿no? Como analizando, pero no sé cómo decirlo, como que se había quedado sorprendida y eso la había paralizado un poco, pero no veía terror en su expresión. Entonces yo la miro por unos segundos y le digo Jennifer, que Jennifer es la amiga. Y al principio no me respondió. Luego le digo Jennifer, otra vez Jennifer. Y ya ahí es que volteé y me mira. Y para eso no sé por qué yo volteé. Creo que había visto con la visión periférica algo en la cocina. Pero antes de mirar a la cocina había visto el salón y me había dado cuenta que todos estábamos allí. Y ahí es cuando volteo ya totalmente hacia la cocina y veo una silueta claramente humana, pero que no estaba definida, era como una sombra negra, pero tenía la silueta perfectamente de un humano. Se veía el rostro, el cuello, los hombros y pues hasta, no sé, hasta su cintura, ¿no? Por ahí las caderas, no sé, porque ya el muro ese que separaba la cocina del salón pues lo tapaba, ¿no? Entonces volteo y lo veo a lo mejor 1 segundo o 2 segundos que se estaba moviendo de lado a lado. Y en cuanto miré ya, pero ya no sé cómo decirlo, ya con intención de querer mirar, desapareció. Se movió como hacia la puerta que salía de la cocina y desapareció. Evidentemente desapareció porque si está saliendo por la puerta de la cocina, o sea, lo veríamos ahí del otro lado, ¿no? En el pasillo. Pero desapareció y ahí es cuando yo me llevo instintivamente las manos a la boca
y digo, Jennifer, ¿has visto lo mismo que yo? Y no me responde, simplemente me mira, asintiendo con la cabeza, diciendo sí. Y de hecho dijo, sí, hace rato que lo estoy viendo. Y yo estaba que, madre mía, que no lo puedo creer, yo que jamás había visto nada raro en la vida, pues lo vengo a ver ahora. Que por suerte estaba yo con gente, porque no sé cómo habría yo reaccionado estando solo. Que de hecho hay una cosa que yo siempre he dicho, o siempre me decía a mí mismo, que si yo veía algo raro, como un duende, como un fantasma, lejos de asustarme, me gustaría ir donde está, intentar tocarlo, ver si percibo algo, ver, no sé qué siento, ¿no? Incluso analizarlo más de cerca, ver si descubro ciertas facciones o cierta nitidez, pero es que desde ese día mi percepción cambió muchísimo, la verdad. Y es que claro, siempre pensamos cosas y tenemos la idea ahí muy fija hasta que a lo mejor no sucede, ¿no? Y ahí es que cambia totalmente, pues, la idea que tenemos. Y pues eso, ya luego de eso yo pregunto al resto de chicos, ¿no? Si habían visto lo mismo que vimos Jennifer y yo, pero nadie lo había visto. Y hasta ahí pues todo bien, pero yo, a ver, no estaba aterrado, pero sí que estaba bastante impactado, la verdad. De hecho, llegó un momento en el que me estaba meando porque estábamos bebiendo y no quería pasar yo al baño por el pasillo por donde había visto la cosa esa, fuera lo que fuera. Porque ya estaba ahí como que... ya me entienden, ahí como que con ese miedillo ahí puesto de saber si lo veo otra vez, de que no me lo quiero cruzar y tal. Y bueno, al final pues las necesidades te ganan y igual lo haces, ¿no? Que de hecho recuerdo que alguien me acompañó, no sé qué, si fue la misma Jennifer o algún otro compañero me acompañó, no lo recuerdo, pero bueno, fue así. Y bueno, hasta ahí todo bien. De hecho, cuando estábamos abajo también en la piscina, cuando yo quería subir para algo simplemente porque ya me aburría de estar abajo, porque quería subir a mear para luego bajar, pues es que también me daba cosilla, ¿no? Tener que subir solo a la casa. Bueno, hasta ahí todo bien. Ya la experiencia, el siguiente día como que... es que como fueron días muy muy divertidos en los que estábamos distraídos con mil y un cosas, pues... al final lo pasamos por alto, pero ¿qué pasó la segunda noche? Fue exactamente, y bueno, la segunda noche que lo vimos, quiero decir, ya adelanto eso, que fue la cuarta noche. Estábamos en un ambiente similar, todos en el salón, bebiendo, conversando, y lo volvimos a ver. Pero esta vez ya no en la cocina, sino en el pasillo que daba precisamente al baño, ¿no? Y vimos como que salió de una habitación y se desvaneció como entrando al baño. Para ese entonces lo había visto yo, nuevamente creo que lo vio Jennifer y lo vio otro compañero que era el dueño de la casa. Y ese día este compañero dueño de la casa estaba en el lugar donde había estado Jennifer la noche anterior. Y él sí que lo vio, ¿no? Y él lo vio pero ya como algo, pues algo del día a día, ¿no? O sea, lo vio y de hecho cuando yo le dije, David, este compañero se llama David, ¿viste eso? Y me dijo sí, pero con una expresión como diciendo sí, ya lo sé, no me lo digas, ya no quiero pensar en eso, como que ya sabía. Pero no nos había dicho nada. Y claro, con justa razón, porque si nos decía algo, ni bien llegando el primer día a la casa, pues iba a hacer que el ambiente se ponga como más tenso, ¿no? Todos asustados de saber qué iba a pasar, pero bueno, ya habiéndolo visto el primer día, pues ya lo soltó al final. Y eso, pues seguíamos ya felices, haciendo las cosas de todos los días, divirtiéndonos, y lo vimos la tercera noche, es decir, el quinto día. Y lo vimos también por la cocina ahí moviéndose, merodeando. Pero ya para ese entonces ya no me impactaba tanto. He de decir que las veces que lo veíamos no lo veíamos largo rato, como decir minutos, era cuestión de segundos que lo veíamos que pasaba de un lugar a otro o que estaba por ahí como mirándonos, por así decirlo, y luego se desvanecía en cuanto se daba cuenta que nos percatábamos de su presencia. Y pues esa es la experiencia que tengo que contar personal. Yo antes de eso no creía en ninguna de esas cosas, pero desde ese día pues ya como que me caló un poquito, ya me impacta, y cada que estoy solo como que me da cosilla. Pero bueno, es que son cosas que no podemos controlar. Yo al final digo, vi lo que vi, está bien, una experiencia más de vida, vi un fantasma. Tengo algo que contar a alguien, ya puedo decir, vi algo raro, algo sobrenatural de esta índole.
Entonces bien, y por lo demás, pues si algún día vuelvo a ver otro fantasma, pues entiendo que es algo que no puedo controlar, ¿no? Si tengo miedo, si pasa algo más, pues no lo podré controlar y ya está, hay que seguir la vida como viene. De hecho, creo que una de las noches, creo que fue la quinta o la sexta, fue una de las noches en la que ya no lo vimos más a esta entidad, que de hecho lo apodamos Ra, no sé por qué. Ya, a eso iba. Creo que lo habíamos apodado Ra porque una de las noches que no lo vimos, uno de los compañeros, el más escéptico, el que no creía en absolutamente nada, no solamente en este contexto en particular, sino en general, no creía en ninguna cosa sobrenatural porque es un tipo bastante pragmático. Estábamos durmiendo él y yo en la misma habitación, y fue como, no sé, a lo mejor 5 o 6 de la mañana, donde está como claroscuro, que me desperté porque sentí un frío extremo. Sentimos como un ventarrón que no sé, que atravesaba la habitación, porque como era verano, dormíamos con las ventanas y las puertas abiertas. Y eso, sentimos como un ventarrón, pero que llevaba como una especie de ruido. No sé, es que ni siquiera sé cómo definirlo. Como cuando el viento sopla fuerte y hace un sonido como... Pero se escuchaba muy fuerte y en ese momento yo me desperté y no quise abrir los ojos porque en ese momento sí que tuve bastante miedo, he de admitirlo, porque sentí como que algo envolvía la habitación. Es una sensación, bueno, fue una sensación bastante extraña, no sabría cómo describirla. Simplemente sentía como que algo había ahí en la habitación, como un aire, no sé, espeso, como un ambiente raro que sentía que de alguna manera se apoderaba de la habitación. ¿Y qué fue lo curioso de todo esto? Que precisamente mi amigo también lo sintió. Eso para mí fue hermoso porque el escéptico que no creía en nada por lo menos tenía una prueba sensorial al menos de que algo había ahí. Me hubiese encantado que él también hubiese visto a la cosa esa que vimos a la mayoría, pero bueno, no se pudo dar. El tema es que, como digo, él también lo sintió y claro, lo sentí yo, lo sintió él también y ya por lo menos pues había como que una prueba, ¿no? Había una evidencia de que habíamos sentido lo mismo. Entonces ya no voy a decir que se volvió un creyente, pero por lo menos dejó abierta la posibilidad de que algo pasaba. Creo que ese mismo día o al siguiente día, mi amigo el escéptico dijo que había escuchado en la madrugada el nombre de... no recuerdo qué nombre, pero había escuchado como 2 nombres o un nombre, pero que no recordaba muy bien cuál era el que había escuchado, pero que tenía que ver, entre comillas, con ese fantasma. Creo que... es que no recuerdo. Bueno, eran nombres que había escuchado y se despertó con eso, ¿no? Y uno de esos días en el desayuno lo contó. Y David, dueño de la casa, creo que había dicho que el hijo del vecino de la casa de abajo había fallecido y que precisamente se llamaba algo similar a lo que había escuchado él. Y eso sí que fue raro, al final no lo pudimos resolver al 100%, pero pues también fue algo raro, ¿no? Que pasó allí, más allá del tema del avistamiento que tuvimos. Pues yo creo que por ahí voy dejando este episodio de podcast, el número 4, cosas sobrenaturales, fantasmas, espectros, almas, como se quiera llamar. Y bueno, eso, yo desde ese momento ya estoy seguro de que después de la muerte hay algo. Es decir, nunca he pensado que después de la muerte no hay nada, pero como tampoco se sabe a ciencia cierta, pues todo es especulativo y subjetivo, ¿no? Todo se resume a la creencia de cada persona, pero desde ese momento estoy seguro que algo después de la muerte, o por lo menos algo en otra dimensión, en otro plano, como se quiera abordar, algo hay. El qué, no lo sé, pero algo que escapa de nuestro entendimiento, algo que va más allá del entendimiento humano, definitivamente lo hay. Ya sea que alguien lo quiera creer o no, pues yo estoy convencido, como lo he experimentado, que lo hay. Igual la gente que me conoce sabe que yo no ando con rodeos, no ando diciendo cosas que no soy, ni que no he vivido y tal. Que bueno, igual yo podría estar mintiendo ahora, pero es que no tendría ninguna intención de mentir, sobre todo cuando hay testigos de por medio, ¿no? Que probablemente ahí en los comentarios van a... bueno, la gente que estuvo conmigo van a corroborar la versión que estoy contando ahora.
Y eso, hay que entender una cosa y es una pregunta, una cuestión que dejo aquí, ya para la gente, cada quien pues tendrá sus propias conclusiones. Yo digo una cosa, esta gente o toda la gente alrededor del mundo que dice haber visto algún fantasma o algo raro, ya sea, no sé, extraterrestres, duendes, cualquier cosa que escape de nuestro entendimiento, ¿realmente ustedes creen que hablan desde la locura o que tengan alguna intención real de mentir para conseguir algo? A ver, no digo que toda la gente que diga que haya visto algo está diciendo estrictamente la verdad. Evidentemente hay gente también que puede estar mintiendo, pero digo yo, ¿realmente el 100% de la gente que dice haber visto algo estaría mintiendo? Esta es una pregunta que me hago a mí mismo y que sobre todo le hago a la gente, ¿no? Y más específicamente a la gente que es escéptica de estas cosas. ¿Realmente creen que esta gente habla desde la locura? Hay gente muy sensata que ha visto cosas y las ha contado y pues la gente como son cosas tan extremadamente raras o locas, pues la gente no les cree. Pero ¿qué pasa? En cuanto a esa persona le toca experimentar algo similar, pues lo cree. Entonces, digo yo, tampoco voy a decir que hay que creer a toda la gente que dice haber visto algo raro, pero por lo menos abrir un poco más la mente, ¿no? Estar un poco más receptivo a este tipo de cosas y por lo menos dar el beneficio de la duda a la gente que te lo cuenta. Bueno, en mi caso, ya dije, lo que yo vi, estoy seguro que fue completamente real. Pero bueno, ya cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. Y dicho esto, gente, pues nada, lo dejo por aquí para no extender tanto, que de hecho no sé cuánto tiempo voy, pero definitivamente va a haber un segundo y muy probablemente un tercer episodio abordando ya temas sobrenaturales también, pero enfocados a otras cosas. A lo mejor, no sé, avistamientos de ovnis, abducciones, no sé, parálisis del sueño, duendes o ese tipo de cosas que también son sobrenaturales, pero que digamos que no encajan tanto en este tema en particular. Déjenme en los comentarios qué opinan, si alguna vez han visto, han experimentado algo así súper raro. Dejen un like si este contenido les ha gustado y si quieren compartan. Y pues nada, lo dejo por aquí. Ya nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau.